La combi que me trajo aquí es un podcast de carácter anecdótico que quiere llevarles hasta sus oídos las más interesantes historias de vida, con énfasis a las que nos hicieron perdernos en el camino un ratito. Esta noche les traemos el tema de las brechas generacionales. Yo soy Dalia. Y yo soy Jorge, y nosotros somos la combi que me trajo aquí. Bueno, cabe resaltar que la siguiente información la recopilamos de internet, opinión popular, y también va nuestra opinión sesgada de lo que vivimos en un pueblo chico grande. Así es, Jorge, ¿qué te parece si nos explicas un poquito qué es una brecha generacional? Vale, una brecha generacional es la diferencia de opiniones entre una generación y otra en cuanto a creencias políticas, culturales y... ¿cuál sería el otro? Religiosas también. En el uso actual, lo que le damos a esta brecha generacional la referimos a menudo con la brecha percibida entre jóvenes, padres o abuelos, los cuales se irá dando a entender un poquito más en las siguientes explicaciones de cada generación. Ok, también hay otras maneras de saber distinguir entre generaciones. Por ejemplo, muchos autores les dan nombres a estos grupos principales, como los que ya conocemos: la generación silenciosa, los baby boomers, la generación X, la generación millennials, o sea, nosotros, y la generación Z. Cada generación establece sus propias tendencias y tiene su propio impacto cultural. ¿Qué te parece, Jorge, si iniciamos con la generación silenciosa? Sí, miren, la generación silenciosa se le denominó así en lo que viene siendo la revista Times en 1951. Esa generación venía de la Gran Depresión de Estados Unidos, la cual afectó a muchas economías mundiales. Y el auge que tuvo el nazismo y la Segunda Guerra Mundial fueron lo que denotaron el comportamiento de esta generación. Cabe resaltar también que en esta generación fueron educados a agradar a los demás. Todo esto por la religión, la política y también los eventos sociales que estaban sucediendo en ese momento. La mujer fue devaluada en ese momento también, en esa etapa cultural. ¿Por qué? Porque ya estaban predelimitando a lo que tendría que hacer la mujer, que tenía que ser una mujer recatada. Recatada. Porque Gracias. retacada es... No, perdón. Bueno, eso es en otra generación. Bueno, recatada. Recatada, y que tenía que abstenerse sexualmente. La sexualidad no estaba muy bien vista en las mujeres. Entonces, pues ellas tenían solo que dedicarse a criar a sus hijos y a ser amas de casa. En cuanto a los hombres, también se les sobrevaloraba mucho y por ende también los obligaban a estar sujetos a siempre ser obreros. Bueno, algo como dato importante también que va a servir para las siguientes generaciones es que algunos de los líderes importantes para la lucha por los derechos civiles fueron Martin Luther King, Malcolm X, Robert F. Kennedy y escritores y artistas como Clint Eastwood, Bob Dylan, Gloria Steinem, Ray Charles, Jimi Hendrix y los Beatles. Muy bien, yo sigo con los baby boomers. Ya los conocemos, son los de los chistes de Facebook que dice ok, boomer. Y nuestros abuelitos. Así es. Bueno, ellos nacieron en la época del baby boom, que sucedió en algunos países anglosajones, o sea, de habla inglesa, en el periodo contemporáneo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los acontecimientos mundiales más importantes en los últimos 50 años que han afectado a los baby boomers han sido los siguientes. Uno, en continuación a lo que estabas platicando, fue el asesinato de John F. Kennedy en noviembre de 1963 y también de su hermano Robert en junio de 1968 y de Martin Luther King en el abril del mismo año. También vivieron lo que fue la llegada a la luna el 20 de julio del 69, la guerra de Vietnam de 1955 a 1975, el éxito de los Beatles, la libertad sexual y los movimientos por los derechos civiles, ecologistas, feministas y protestas contra la guerra y la ingesta de sustancias tóxicas recreativas. Lo cual podemos denotar que, bueno, ahí fueron afectados por todas esas cosas, ¿no? Por los grandes representantes que tenían por la lucha de los valores humanos, se cayeron. Y aparte,
estaban viviendo lo que era la guerra de Vietnam, que también fue un duro y muy crudo dato para ellos, ¿no? Porque había mucha gente que mandaban a la guerra y por ende, pues, esta gente se reprimía. Aparte de que ya tenían la reprensión de sus padres, que era la generación silenciosa, ¿no? Entonces, pues nadie sabía ni por dónde darle. Claro. Y pues seguimos con la generación X, que dato anecdótico de mi vida que a nadie le interesa. Digo, a mí me llama mucho la atención el tema de las brechas generacionales porque he tenido novios que son más adultos que yo a lo largo de mi vida. Y cuando no tenemos cosas en las que, bueno, cuando tenemos cosas en las que no conectamos chido, no tenemos como las mismas referencias culturales, yo le decía, es que te tocaron los viejos pesos, güey. Entonces es algo como bien interesante en tomar en cuenta de cómo a una persona le tocaba ir a la escuela con 1,000 pesos y a mí me tocaba ir a la escuela con 10 pesos, ¿sabes? Entonces, bueno, si quieres le damos a la generación X. Muy bien. Mira, la generación X son los nacidos en 1965 a 1979. Ellos fueron los que desafiaron el acerto establecido de que cada generación es mejor que la anterior. Y bueno, para ellos la educación no fue algo muy importante, dado que era más fácil comprar lo que venían siendo terrenos, propiedades y demás. Entonces, esta generación se caracteriza por tener mucho dinero en nuestra actualidad, dado que como su inversión y de lo que ganaban todo se fue en propiedades, pues al final de cuentas, ahorita esas propiedades valen un chingo. Y nosotros somos los que estamos sufriendo y pues rentándoles, ¿no? Así de que, ¿me puede rentar un cuarto, señor? Claro, y pues son los que se pelean por los terrenitos en la casa de la abuela cada Navidad. Efectivamente, y esos vendrían siendo nuestros padres. Así es. Esa generación es de nuestros padres. Y algo que tuvieron ellos como acontecimientos importantes fue que para ellos llegó la caída del muro de Berlín, que fue en el año de noviembre de 1989, el fin de la Guerra Fría en 1991 y la aparición del SIDA como epidemia. O sea, a nosotros nos tocó también epidemia, pero fue el COVID. Nos tocó diferentes epidemias. Si te fijas, a cada generación le tocó como sus caídas de cosas importantes, como ver caídas de estatutos o de héroes o de políticas o de generaciones, lo cual pues sí denota mucho el carácter entre uno y otro, ¿no? Claro, y pues todo se relaciona, porque como pudimos analizar un poquito en la generación anterior de los baby boomers, pues ellos también traían un cúmulo de pues estrés, un cúmulo de emociones reprimidas, o sea, todo eso se pasa a la generación siguiente. Es que tenían que aguantar a huevo, porque, o sea, no hay manera que te atiendas una depresión si estás en guerra. No, y deja tú, desde la generación silenciosa, o sea, ellos la tuvieron súper cabrón, lo cual afectó a los baby boomers, y los baby boomers, en su intento de ellos querer mejorar, afectaron también a sus hijos, que bueno, esta pobre generación que fueron nuestros padres. Así es, y fue la que nos tocó que nos educaran a nosotros, los millennials, los cuales, según el internet, dicen que vemos el mundo online y offline como una sola realidad. O sea, estamos aquí chateando y estamos platicando contigo y estamos en el mismo canal. Además que nos inclinamos en trabajar en las cosas que nos apasionan y nos motivan, aunque esto suponga una mayor inestabilidad económica. Aunque de todas maneras no hay dinero either way. Pues sí. Quiero que me regalen un terreno, güey. Se dice que nosotros no leemos tanto como las generaciones anteriores, aunque, pues digo, leemos internet, ¿sabes? Quieras o no, diarios sí podemos leer notas en periódicos, aunque sean fake news, y de hoy leemos, pero dicen que no. Dicen que nosotros decimos que no queremos cometer los mismos errores que la generación X, los cuales fueron que se casaron o se unieron y empezaron su carrera profesional demasiado rápido, lo cual los llevaron a que las parejas se divorciaran tan rápido como se juntaron y que se sintieran insatisfechos con sus carreras profesionales. Sí, y de hecho eso es algo que nosotros alcanzamos a percibir en nuestros padres o en padres de amigos y conocidos, de que pues nos intentan poner como que ustedes tienen que hacer lo mismo que hicimos nosotros. Y la verdad, si tú los cuestionas, pues es como de que, pues yo quería hacer otra cosa, pero así tenía que ser, ¿no? Tenía que ser ama de casa, tenía que ser papá y... Claro. Otra cosa que también divide mucho las generaciones, por lo menos en México, es
¿qué reforma educacional nos tocó a nosotros? Por ejemplo, el otro día estábamos en clase de historia del arte y el profe nos decía, sí, en sus libros de arte, de apreciación al arte, y nosotros nos quedamos con cara de, ¿cuáles? O sea, nosotros llevábamos el libro del perrito, que era el de lectura, llevábamos civismo, llevábamos el pinche atlas gigante, sí, pero no tuvimos libro de arte. No tuvimos apreciación al arte. Entonces también es eso algo que marca las generaciones y pues eso lo deciden los políticos y que me parece muy interesante recalcar. Que no ha cambiado nada, o sea, si analizamos desde la generación silenciosa, también el gobierno, los políticos eran los que decidían qué y cuál era el comportamiento que tenía que tener la sociedad. Claro. Y pues al parecer también acá, a lo que estás mencionando con respecto a la educación, pues sí, o sea, a nosotros también nos faltaron muchas cosas, materias más que poder ver en la infancia para cultivarnos un poquito más. Materias más, materias menos, digo, sí. Traje a colación este tema de que nos tocaron por generaciones diferentes reformas educativas en los libros de educación de la SEP. Es que a nuestra generación, como a nuestros papás les tocó sufrir mucho, ellos nos querían como facilitar un poquito la vida. Y sí, claro, aunque sí eran rectos con nuestra generación, también nos decían, en el kinder yo me acuerdo que nos decían mucho, es que eres único y diferente, no hay nadie como tú en todo el universo. Entonces ahorita actualmente tenemos una crisis donde todos los milénicos nos sentimos que somos únicos y diferentes. Claro. Y necesitamos frecuentemente una retroalimentación de nuestros supervisores y necesitamos sentirnos validados. Eso es muy cierto. Y pues porque hemos. Porque y pues nada, nos saltamos de los millennials a la generación Z, que son los niños que nacieron en los 2000, que sorpresivamente ya no tienen 8 años, ya son mayores de edad. O sea, sí, está súper cabrón porque han comentado de que, ay, ¿sabes qué? Sí, esa película que ya es bien vieja y no sé qué, y Spider-Man 1, ¿sabes? Según yo la vi hace un año y cuál, güey, ya pasaron 20, cabrón, no mames. Pero bueno, la generación Z, que son estos chavitos nativos digitales y que desde pequeñitos pues ya se les daba un celular para interactuar con el mundo, crecieron en la última crisis económica que hubo. Que ahorita ya estamos en otra gracias a la pandemia. Muchas gracias, COVID. Y lo cual los hizo ser un poquito más realistas, responsables y precavidos a lo referente al consumo. Sin embargo, se denota mucho que ellos son proclives a la influencia de trenders o celebrities o pues bueno, lo que para ellos son el pleno fenómeno fan. Siguen demasiado a los youtubers, a actrices, actores, a cantantes. K-popers. Exactamente, porque digo, está relacionado obviamente porque tienen la tecnología a disposición, ¿no? Y es como que el ejemplo que van a seguir, que dicen, es que yo quiero ser como él, yo quiero tener el dinero de él, yo quiero ese estatus social y más. Entonces, pues, bueno, va por ahí, ¿no? El de querer seguirlo. Y bueno, a la par los ha hecho muy impacientes porque pues todo se les da así. Gracias al internet. Yo hubiese querido tener internet cuando estaba chavito. Sí, no nos tocó. O sea, estábamos de que sexto primaria y jugábamos buscaminas y pinball, que todo era sin internet. Digo, ya nos tocó un poquito más tarde, pues el inicio de Messenger y todo eso. Pero sí crecimos muy diferente. Sí, no, nada que ver. O sea, ellos tienen su Free Fire, su COD Mobile, tienen un chingo de cosas bien divertidas, güey. Sí, no, o sea, ya tienen un lenguaje que nosotros los ancianos millennials ya no entendemos. Efectivamente. O sea, a mí me tocó un año poder entender a TikTok. ¡Un año! Los centennials trajeron a colación la inclusión. La inclusión de muchísimos grupos. Podemos hablar de los grupos LGBT, las mujeres multirraciales, las personas neurodivergentes, la razón por la cual estamos aquí. Y se me hace muy lindo, digo, ahorita son chavitos tan chiquitos, tienen sus bailecitos en internet, pero yo de corazón siento que la generación centennial son la generación más aterrizada
Y yo siento que en unos años nos van a salvar, definitivamente. Porque yo siento que, como ya lo habíamos comentado en el otro video, nosotros todavía somos como que esa generación incómoda de entre, ay, es que los míos de mis papás y de, los sueños que yo tengo en la vida. Y es que apenas estoy tomando terapia. Claro, entonces los centennials ya vienen con otro chip, güey, ya vienen con otro chip, ya no están con ese entre en medio como nosotros. Y yo sé que nos van a salvar. Yo sé que sí. Pero la cosa es que tienen que tener mucho cuidado, porque si no se pueden perder como las generaciones anteriores y caer en un círculo en el que si se descuidan van a tener nuevos problemas mentales. Y obviamente la salud mental es lo más importante. Por eso queremos recalcar que en todas estas generaciones siempre hubo algo que les afectó y que hizo que le afectara a la siguiente generación. Entonces, por favor, no se descuiden. Ya no hay que heredar, ya no heredemos dolencias del pasado, hay que transmitir mejor todas las enseñanzas buenas que nos trajeron las cosas, que nos afectaron y todos los sucesos históricos. Hay que transmitir la enseñanza, no transmitir el dolor. Exactamente. Entonces, pues nada, eso les queríamos hablar del día de hoy, las brechas generacionales. Espero que lo hayan disfrutado mucho porque nosotros nos tardamos mucho buscando datos. Sí, y tratando de dejárselos un poquito digerible. Sí, porque Jorge me dijo, oye, no, es que lo vamos a tener que hacer en 2 partes. Y yo, no quiero un video en 2 partes. No, sí. Entonces, pues nada, yo soy Dalia. Y yo soy Jorge. Y esto fue la combi que me trajo aquí.